Del Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado de la tercera semana del tiempo ordinario, queridos hermanos. Siempre de la mano de la carta a los Hebreos, que ya tenemos 3 semanas de estar compartiendo en las ferias. Para animar la perseverancia de sus lectores, el autor de esta carta, al inicio del capítulo 11, pone delante de sus destinatarios los modelos del Antiguo Testamento. Personas que han tenido fe y han sido fieles a Dios en las circunstancias más difíciles. Ante todo, dice lo que podría ser la definición de la fe. Fe es seguridad de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. Fe no es, por tanto, evidencia. El que tiene fe se fía de Dios, cree en Dios y le cree a Dios. Y el ejemplo de Abraham es impresionante. Salió de su patria sin saber a dónde iba, vivió como extranjero, creyó en las promesas de Dios aunque parecían totalmente imposibles. Llegó a estar dispuesto a sacrificar a su único hijo porque tuvo fe en Dios, porque creyó en Él y se fió totalmente de Él. En verdad tenían mérito los creyentes del Antiguo Testamento, porque creyeron en Dios en tiempos de figuras y sombras, sin llegar a ver cumplidas las promesas. Sin duda la figura de Abraham sigue siendo estimulante para nosotros también. Nosotros tendemos a pedir seguridades y demostraciones en nuestro seguimiento de Cristo, pero ¿estaríamos dispuestos a abandonar nuestra patria y nuestra situación a los 75 años de edad sin saber a dónde nos lleva Dios? ¿Seguiríamos creyendo en Él si nos pidiera, como a Abraham y a Sara, tener que vivir en tiendas, siempre en tierra extranjera, sin reposo, esperando las promesas y hasta con la petición de que sacrifiquemos a nuestro único hijo? Muchas veces nuestra fe es débil y hasta interesada, que si no vemos a corto plazo el premio que esperamos, se nos debilita esa fe y puede llegar a claudicar. ¿También creemos en tiempos de crisis como los que hemos estado viviendo? ¿También cuando hay noches oscuras en el alma? ¿O solo cuando Dios nos regala la sensación de su cercanía? Con razón el autor sagrado presenta a Abraham, el patriarca de los creyentes, como modelo de fe para animarnos en tiempos que nos pueden parecer difíciles. Abraham fue fiel al Señor. Nosotros deberíamos ser fieles también. Abraham esperó, nosotros tenemos que esperar. Abraham recibió, pero recibió porque creyó y esperó. La gran diferencia respecto a nosotros. Hoy, el capítulo 4 de Marcos pasa de las parábolas que hemos venido escuchando a una serie de milagros con los que Marcos quiere presentarnos que verdaderamente el reino de Dios ha llegado ya en medio de nosotros y está actuando. El primero de esos milagros, el que escuchamos hoy, el de la tempestad calmada. Jesús, que está por encima de los poderes de la naturaleza misma. Es un relato muy vivo,
Quizás cuando proclamaba el Evangelio les ha pasado igual que a mí. Nos imaginamos allí junto a Jesús en la barca y nos imaginamos la cara de los discípulos ante la tragedia, ante la tempestad, mientras Jesús duerme. Es un evangelio muy gráfico. Jesús, con tanta tranquilidad y quizás exhausto por las jornadas de predicación y sanación que ha realizado, simplemente descansa. Y en cambio los discípulos le reprochan, como si tuvieran alguna autoridad para hacerlo. Y Jesús los reprende. ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Es cierto que apenas empiezan a caminar con Jesús, pero ya han empezado a ver signos muy concretos de que este maestro no es como los demás. Lo han visto hacer milagros y aún así dudan. Como tantas veces nos sucede a nosotros, que vamos encontrando en nuestro camino muchas tempestades, quizá no en una barca, quizá no en un lago, pero las tempestades propias que vamos enfrentando todos los días, nuestras crisis humanas, nuestras crisis personales y sociales, tanto en la vida personal como en la vida comunitaria y eclesial. A veces nos toca remar fuerte y remar contracorriente, y a veces da la impresión de que todo se cae, de que todo se va a hundir. Y hasta podríamos pensar, como los discípulos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué duerme? Parece que no le interesamos. Este aviso va para nosotros que somos hombres de poca fe, que nos acobardamos con tanta facilidad cuando viene la enfermedad, cuando la experiencia de la muerte se acerca a nuestra vida, por un pariente, por un amigo o por nosotros mismos. Decimos creer, pero seguimos dudando. No terminamos de fiarnos de que Cristo Jesús esté presente verdaderamente en nuestra vida, así como lo prometió todos los días hasta el fin de los tiempos. No acabamos de creer que su Espíritu es el que nos anima en la iglesia y en la historia. Cuando Marcos escribe el Evangelio, la comunidad cristiana ha pasado ya por grandes persecuciones y fatigas. A veces dudas, otras veces miedo o grandes dificultades. Y pareciera que Marcos nos está recordando, Dios siempre vence. Aunque parezca dormido, allí está, y eso es lo importante. Aprendamos a confiar y aprendamos a hacerlo en nuestra propia vida. A Él claro que le importa nuestra suerte, lo que va a suceder con nosotros. Jamás va a permitir que nos hundamos. Nunca. No caigamos en el desánimo, no caigamos en el pecado de desconfiar, de creer que no somos importantes para Dios. Cristo siempre va a aparecer como el vencedor del mal. Es el que nos ha traído la salvación del Padre. Por eso, pongamos nuestra mirada en Él. Acudamos no para reclamarle, no para exigirle, sino para hacer un voto de confianza, como lo hizo Pedro cuando se hundía por su falta de fe. Señor, sálvame. También nosotros clamémosle, pero con toda la confianza que nos da el sabernos hermanos e hijos de un mismo Padre. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos, que preparemos muy linda la celebración dominical ya cercana. Muy feliz fin y principio de semana. Que Dios les bendiga.